Un diagrama de flujo es un diagrama que describe un proceso, sistema o algoritmo informático. Se usan ampliamente en numerosos campos para documentar, estudiar, planificar, mejorar y comunicar procesos que suelen ser complejos en diagramas claros y fáciles de comprender. Los diagramas de flujo se emplean. La importancia de los diagramas de flujo. Los diagramas de flujo son enormemente relevantes para las distintas áreas y técnicas en donde es necesario dejar asentado de forma comprensible una determinada secuencia de pasos. En efecto, de esta manera es fácilmente esquematizable un determinado proceso lógico que puede ser de utilidad para alguien de algún tipo de tarea, así como actividades como la ingeniería industrial o la programación. Suelen hacer un uso de este tipo de herramientas con una cierta recurrencia, dada la utilidad que tiene para estos propósitos. Un diagrama de flujo sirve para entender las diferentes fases de cualquier proceso y su funcionamiento. Proporciona información sobre un proceso y lo hace de forma ordenada, clara y breve. Todo esto para facilitar la comprensión de la secuencia de un proceso, ya que ofrece una descripción visual de las actividades que intervienen en él y las relaciones que existen entre las mismas. Estimula el pensamiento analítico en el momento de estudiar un proceso, haciendo más factible generar alternativas más útiles. Este diagrama puede ser utilizado en disciplinas como programación, economía, administración, procesos industriales y psicología cognitiva. Los diagramas de flujo usan formas especiales para representar diferentes tipos de acciones o pasos en un proceso. Las líneas y las flechas muestran la secuencia de los pasos y las relaciones entre ellos. Estos son conocidos como símbolos de diagrama de flujo. El tipo de diagrama dicta los símbolos de diagramas de flujo que se utilizan. Por ejemplo, un diagrama de flujo de datos puede contener un símbolo de entrada o salida, pero no es muy común verlo en la mayoría de los diagramas de flujo de procesos. Con los años, la tecnología ha evolucionado y con ella también la diagramación. Algunos símbolos de los diagramas de flujo que se utilizaron en el pasado para representar tarjetas perforadas de computadora o cinta perforada han pasado a la historia. El primer símbolo es el de inicio o final. El inicio de determinación marca el punto inicial o final del sistema. Por lo general contiene la palabra inicio o fin. Símbolo de acción o proceso. Un rectángulo solo puede representar un solo paso dentro de un proceso o un subproceso completo dentro de un proceso más grande. Símbolo del documento impreso. Un documento o informe impreso. Símbolo del multidocumento. Representa multidocumento en el proceso. Símbolo de decisión o ramificación. Un punto de decisión o ramificación. Las líneas que representan diferentes decisiones surgen de diferentes puntos del diamante. Símbolo de entrada o salida. Representa el material o la información que entra o sale del sistema, como una orden del cliente. Símbolo de entrada manual. Representa un paso en el que se pide al usuario que introduzca información manualmente. Símbolo de preparación. Representa un ajuste a otro paso en el proceso. Símbolo de conector. Indica que el flujo continúa donde se ha colocado un símbolo idéntico que contiene la misma letra. O símbolo. Indica que el flujo del proceso continúa en más de dos ramas. Símbolo de unión de invocación. Indica un punto en el diagrama de flujo en el que múltiples ramificaciones convergen de nuevo en un solo proceso. Símbolo de fusión. Indica
Indica un paso en el que dos o más sublistas o subprocesos se convierten en uno. Símbolo de intercalar. Indica un paso que ordena información en un formato estándar. Símbolo de ordenar. Indica un paso que organiza una lista de elementos en una secuencia o establece según algunos criterios predeterminados. Símbolo de proceso predefinido. Indica una secuencia de acciones que realizan una tarea específica incrustada dentro de un proceso más grande. Esta secuencia de acciones podría describirse con más detalles en un diagrama de flujo separado. Símbolo de operación manual. Indica una secuencia de comandos que continuarán repitiéndose hasta que se detenga manualmente. Símbolo de límite de bucle. Indica el punto en el que debe detenerse un bucle. Símbolo de retardo. Indica un retraso en el proceso. Símbolo de almacenamiento de datos o datos almacenados. Indica un paso donde se almacenan los datos. Símbolo de la base de datos. Indica una lista de información con una estructura estándar que permite buscar y ordenar. Símbolo de almacenamiento interno. Indica que la información se almacenó en la memoria durante un programa. Símbolo de visualización. Indica un paso que muestra información. La mayoría de los símbolos de diagrama de flujo que se muestran se utilizan en aplicaciones muy específicas, como un diagrama de flujo de datos utilizado para la programación de computadoras, a menos que se tenga conocimientos especializados y su diagrama se esté desarrollando para un grupo de iguales con conocimientos similares. Lo mejor es atenerse a los símbolos básicos del diagrama de flujo. Si utiliza símbolos de diagramas de flujo complejos en su diagrama, es recomendable incluir una leyenda o clave de símbolos. La mayoría de los diagramas de flujo deben de ser construidos utilizando solo símbolos de inicio, fin y acción o proceso, y deben seguir un uso básico. Usar los símbolos primarios del diagrama de flujo es la mejor manera de asegurarse de que su diagrama sea fácil de comprender. Para realizar un diagrama de flujo utilizaremos diferentes símbolos. El primer símbolo, el principal, el que siempre se debe de utilizar, es el cual nos marca el inicio y el final del diagrama de flujo. El siguiente símbolo, que es se va a utilizar para introducir datos de entrada. El siguiente símbolo es es el símbolo de proceso, el cual nos va a determinar lo que se va a hacer. El siguiente símbolo va a ser el cual nos indica una pregunta. Este símbolo se utiliza por conectores, los cuales son estos. Nos va a llevar a dos respuestas, la cual sería no y sí. Si la respuesta nos lleva a no, nos regresamos a lo antes dicho, y si la respuesta nos indica que sí, podremos seguir con el proceso. Aquí, como bien lo tenemos dos símbolos de proceso, lo cual nos da a seguir con el diagrama. Siguiente, tenemos otra vez una pregunta. Lo mismo pasa. Si la pregunta nos indica que no, nos regresamos. Si la pregunta nos indica que sí, podremos seguir con el proceso, o bien podemos darle fin a nuestro diagrama.